Bienvenido o bienvenida. Si estás viendo y escuchando este vídeo, significa que has decidido regalarte una pausa, un espacio solo para ti, lejos del ruido del día. Esto es Opulent Dreams, un lugar donde el tiempo se desacelera, donde las historias fluyen con suavidad y donde el sueño llega sin ser llamado. Esta noche tengo el privilegio de acompañarte lentamente hacia el descanso. No hay nada que tengas que hacer, solo escuchar y dejarte llevar. Si lo deseas, puedes apoyar este viaje con un pequeño gesto, siguiendo el canal, dando like a este vídeo y escribiendo en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo en este momento. Una forma silenciosa de estar presentes juntos, incluso en la distancia. Ahora, sin embargo, este tiempo es para ti. Baja las luces. Colócate en una posición cómoda. Deja que tu cuerpo encuentre por sí solo su equilibrio. Suaviza la respiración. No es necesario controlarla. Basta con permitir que se vuelva más lenta. El mundo puede esperar. Las preocupaciones pueden quedarse fuera de esta noche. Te deseo un descanso profundo, elegante y natural. Déjate mecer. Y cuando estés listo, deja que el sueño comience. El día aún no había comenzado. El cielo sobre Southampton era gris perla, suave, quieto. La oscuridad de la noche cedía poco a poco, como siempre lo hace, sin prisa. Las farolas del puerto brillaban con una luz amarilla y tranquila. Sus reflejos temblaban sobre el agua inmóvil del muelle, como velas flotando en la superficie. Ella apoyó la frente contra el cristal de la ventanilla. El coche avanzaba despacio por la vía de acceso al puerto. Llevaban horas en la carretera. Habían salido de Londres antes del amanecer, y sin embargo, ninguno de los dos sentía sueño. Había algo en el aire, algo que no era fatiga, era expectativa, esa tensión dulce que precede a las cosas esperadas durante mucho tiempo. Él conducía en silencio, las manos sobre el volante, los ojos en la carretera. Ella miraba por la ventana. El aliento le empañaba el cristal, y ella dejaba que así fuera. El puerto apareció de golpe. Primero fueron las grúas, enormes siluetas oscuras contra el cielo que aclaraba. Luego las luces, blancas y doradas, punteando la zona de embarque. Y después, la nave. Él frenó el coche, quizás sin querer, o quizás sí, porque había algo en aquella visión que pedía detenerse. La nave estaba amarrada al muelle con gruesas cuerdas, pero parecía no pertenecer al puerto. Era demasiado grande, demasiado serena, demasiado quieta, blanca y negra, con una sola chimenea que se alzaba en la oscuridad. Sus flancos eran largos y lisos, con hileras de ventanas iluminadas desde dentro. Esa luz interior le daba al casco un aspecto cálido, casi vivo, como si la nave respirara. «Es más grande de lo que pensaba», dijo ella, sin despegar la frente del cristal. Él miró la nave durante un momento largo. «Sí», dijo al final, «lo es». Bajaron del coche despacio. El aire era frío, olía a sal, a agua profunda, a algo antiguo. Era el olor de los puertos que no cambian, que han recibido viajeros durante siglos. Ella se subió el cuello del abrigo, cerró los ojos un momento, respiró hondo. El suelo del muelle era de hormigón oscuro y húmedo. Los pasos resonaban en la quietud del amanecer. No había mucha gente todavía, algún empleado con uniforme oscuro, algún viajero madrugador con la maleta al lado. Todo ocurría despacio, con una lentitud deliberada, como si el tiempo allí funcionara de otra manera. Un mozo se acercó con una sonrisa tranquila. Tomó su equipaje sin que nadie dijera nada, y las maletas desaparecieron, en silencio, como por arte de magia. Ella lo tomó del brazo. Caminaron juntos hacia la entrada de primera clase.
El camino estaba cubierto por una marquesina larga. A los lados, plantas verdes brillaban con el rocío de la madrugada. Sobre sus cabezas, pequeñas luces cálidas hacían que todo pareciera íntimo, privado, como si esa parte del mundo existiera solo para ellos. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella, en voz muy baja. Él dejó pasar un momento. ¿En cuándo fue la última vez que no teníamos prisa?, respondió. Ella asintió, despacio, sin decir nada, y ese silencio fue la respuesta más completa que podrías haber dado. Frente a ellos, la entrada principal se abría como la puerta de otro mundo. 2 portones altos de madera y cristal, con detalles dorados en los marcos. Un hombre con guantes blancos sostenía una de las puertas, con una leve inclinación de cabeza. La moqueta Burdeos continuaba hacia adentro, hundiéndose en la calidez, en el silencio. Ella dio un paso hacia adelante y el viaje comenzó. El interior olía a madera pulida y a flores blancas. Era un olor suave, discreto, el tipo de olor que no se nota de inmediato, que llega poco a poco, como una música lejana. Ella lo percibió antes de ver nada. Luego llegaron los ojos. La sala de embarque de primera clase era enorme. El techo se alzaba muy alto sobre sus cabezas, sostenido por columnas de mármol blanco con venas doradas. Las lámparas colgaban en largos racimos de cristal que capturaban la luz y la devolvían multiplicada, en miles de destellos pequeños y quietos. El suelo era de mármol también, en tonos crema y marfil, pulido hasta parecer un espejo. Sus pasos sobre él producían un sonido suave, casi imperceptible, como si el lugar pidiera silencio. Y ellos lo daban, naturalmente, sin pensarlo. Había otras personas en la sala, pero nadie hablaba en voz alta. Todos se movían con esa lentitud característica de los lugares donde el lujo es verdadero, donde nadie tiene que demostrar nada, donde el tiempo pertenece a quien lo habita. Un hombre mayor leía un periódico en un sillón de cuero verde oscuro, con las piernas cruzadas, completamente inmóvil. Una mujer de mediana edad miraba por los grandes ventanales hacia el muelle, con una taza en la mano, sin prisa alguna. 2 empleados con chaqueta blanca conversaban en voz baja detrás de un mostrador de madera oscura. Alzaron la vista cuando ellos entraron y sonrieron, con esa sonrisa profesional y genuina al mismo tiempo, difícil de imitar. Los acompañaron hacia el mostrador. Todo el proceso fue breve, casi silencioso. Documentos, una firma, una llave, no una tarjeta de plástico, una llave, de metal, pesada y fría en la palma de la mano, con un pequeño medallón dorado en el extremo. Él la sostuvo un momento antes de guardarla. Había algo en ese peso, en esa solidez, que decía todo lo que necesitaba decirse. Desde la sala principal partían varias galerías, largas, iluminadas con luz cálida y continua, con paneles de madera en las paredes, con grabados enmarcados de mapas antiguos del Atlántico, líneas de navegación, rutas de otros tiempos. Ella se detuvo frente a uno de esos mapas. Lo miró durante un momento largo. El Atlántico dibujado en tinta sepia, con sus corrientes marcadas como hilos ondulantes, con sus profundidades indicadas por números pequeños y misteriosos. «Qué poco ha cambiado», dijo ella en voz baja. «El océano, quiero decir». Él miró el mapa junto a ella. «Nada», respondió. «El océano no ha cambiado nada». Siguieron caminando por la galería. El suelo continuaba siendo de mármol. Luego pasó a ser de madera oscura, con una moqueta central de color verde botella, que amortiguaba cada paso. A los lados, pequeñas consolas con flores frescas, ramos discretos de flores blancas y verdes, renovados cada mañana, sin duda. El aire seguía oliendo a madera y a flores.
con algo más ahora, algo salino. El mar que se filtraba desde algún lugar, recordándoles que estaban a bordo, que el puerto quedaba ya atrás. Al fondo de la galería había un ascensor. Las puertas eran de latón dorado, con un diseño geométrico grabado, líneas que se cruzaban en ángulos perfectos, flores estilizadas. Ese lenguaje visual que pertenecía a otra época, más lenta, más cuidadosa. Las puertas se abrieron sin ruido. El interior era pequeño y perfecto, paneles de madera de nogal, un espejo biselado en la pared del fondo, una pequeña banqueta tapizada en terciopelo azul marino. Entraron, las puertas se cerraron, también sin ruido, y durante un instante el mundo entero quedó fuera. Solo ellos dos, en ese pequeño espacio dorado, subiendo despacio hacia la cubierta de primera clase. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no dijo nada. No hacía falta. Las puertas se volvieron a abrir y frente a ellos apareció un corredor largo y silencioso, con una moqueta de color burdeos oscuro, con lámparas de pared que emitían una luz ámbar y continua, con puertas de madera a ambos lados, espaciadas, discretas. El corredor olía a algo limpio, a algo que no tenía nombre exacto, pero que era claramente el olor del cuidado, del orden, de las cosas bien hechas. Al final del corredor, su puerta, con el número grabado en una pequeña placa dorada. Él sacó la llave, la giró despacio y la puerta se abrió. La habitación estaba en silencio, un silencio distinto al del corredor, más profundo, más suyo. Era el silencio de un espacio que esperaba, que llevaba horas preparado, listo, perfecto. Entraron despacio, ella primero, él detrás. La puerta se cerró sola a sus espaldas, con un clic suave y definitivo, y durante un momento ninguno de los dos se movió, solo miraron. La suite era grande, más grande de lo que cualquier imagen podría haber anticipado. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera de nogal oscuro, con incrustaciones de marquetería en tonos más claros, líneas geométricas que se repetían con precisión, flores estilizadas, abanicos, ese vocabulario visual del Art Deco que no envejece nunca, que parece siempre recién nacido. El techo era alto, con una moldura perimetral dorada y continua, y en el centro una lámpara circular, con cristales de color ámbar y crema, que proyectaba una luz cálida y difusa sobre todo el espacio, una luz que no deslumbraba, que acompañaba. A la derecha, los ventanales, grandes, con cortinas de terciopelo en color verde musgo, recogidas a los lados con cordones dorados, dejando ver el exterior. Afuera, el muelle todavía, las últimas luces del amanecer sobre el agua, la silueta lejana de la ciudad que comenzaba a despertar. Pero todo eso quedaba lejos, al otro lado del cristal, en otro mundo. Aquí dentro, solo calidez. Ella caminó despacio hacia el centro de la habitación, pasó los dedos por el respaldo de un sillón, tapizado en terciopelo azul profundo, con patas de madera dorada, con una forma que recordaba a los años 30, a los transatlánticos de otra época, a los viajes que duraban semanas. Se sentó, se hundió en el terciopelo como si el sillón llevara años esperándola. Cerró los ojos un momento, solo un momento. Él exploró el resto de la suite, una pequeña sala de estar con un sofá de 2 plazas, una mesa baja con un ramo de flores blancas, una bandeja con 2 copas y una botella de agua con gas, todo dispuesto con precisión, con intención. Más allá, el dormitorio, separado por una puerta entreabierta de madera y cristal esmerilado. Él la empujó suavemente. La cama era enorme, vestida con sábanas de algodón blanco, tan blancas que parecían luminosas, con almohadas apiladas en capas,
con una colcha de color crema con bordados discretos en los bordes. En la cabecera, un panel de madera con marquetería, con una lámpara a cada lado, de metal dorado y pantalla de pergamino, que emitían una luz baja y cálida. Sobre la cama, un pequeño chocolate negro en una tarjeta doblada. Él lo miró y sonrió. El baño era de mármol blanco y negro, con grifería dorada, con una bañera grande y profunda, con patas, con toallas dobladas en capas perfectas sobre un toallero caliente. Olía a algo floral, suave, limpio. Sobre el lavabo, una hilera de pequeños frascos, cremas, aceites, jabones envueltos en papel de seda. Todo silencioso, todo en orden, todo esperando. Él volvió al salón. Ella seguía en el sillón azul, con los ojos cerrados, con las manos en el regazo. ¿Estás dormida?, preguntó él, en voz muy baja. No, respondió ella, sin abrir los ojos. Solo estoy aquí. Él se sentó en el sofá, se recostó hacia atrás, miró el techo. La lámpara de cristal ámbar proyectaba sombras suaves sobre la moldura dorada. Afuera, el cielo sobre Southampton comenzaba a teñirse de rosa. Dentro, el silencio era perfecto. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo decidiera, la nave empezó a moverse. Fue algo casi imperceptible al principio, una vibración muy leve bajo los pies, un temblor suave en las paredes, como si la nave despertara, como si respirara por primera vez. Luego, un sonido, lejano y profundo, el sonido del motor encontrando su ritmo, y después el movimiento, lento, continuo, inevitable. Ella abrió los ojos, miró por los ventanales, el muelle se alejaba, despacio. Las luces del puerto se volvían más pequeñas, más lejanas, y el agua aparecía, gris y vasta y silenciosa. «Ya estamos», dijo ella. Él asintió. No hacía falta decir más. Ella se levantó del sillón, fue hasta los ventanales, apoyó una mano en el cristal. El frío de fuera se transmitía a través del vidrio, pero era un frío lejano, inofensivo. Aquí dentro todo era cálido. La madera oscura, el terciopelo azul, la luz ámbar y el mar que comenzaba. El puerto desapareció sin que nadie lo anunciara. Simplemente dejó de estar. Las últimas luces de Southampton se disolvieron en la bruma de la mañana, como si nunca hubieran existido, como si el mundo comenzara aquí, en este punto exacto donde el agua se vuelve infinita. Ella había salido a la pequeña terraza. Era estrecha, con una barandilla de metal pulido, con 2 sillas bajas de madera y lona blanca. El aire era frío, mucho más frío que en el muelle, más limpio también, sin el olor del puerto, sin gasolina, sin hormigón húmedo, solo sal, solo viento, solo mar. Se envolvió en el albornoz de la suite, grueso y suave, color crema, y se sentó en una de las sillas, con las piernas recogidas bajo el cuerpo. Miró hacia adelante. El océano era gris esta mañana, un gris que no era triste, que era profundo, denso, lleno de algo que no tenía nombre. Las olas no eran grandes todavía, eran largas, lentas. Se sucedían con una regularidad casi hipnótica, una detrás de otra, siempre, sin pausa. La nave las cortaba con calma, con esa indiferencia serena de las cosas grandes ante las cosas pequeñas, y sin embargo, las olas seguían llegando, siempre, interminables. Él apareció en la terraza con 2 tazas de café. Se las había preparado él mismo, de la pequeña cafetera de la suite, sin llamar al servicio de habitaciones, sin pedir nada a nadie. Le dio una. Ella la recibió con las 2 manos, sin decir nada, solo con una mirada. Se sentó a su lado, y durante un tiempo largo, ninguno de los dos habló, solo el mar, solo el viento, solo el sonido suave y continuo del agua contra el casco. Ese sonido. Era difícil describirlo con exactitud. No era un golpe, no era un chapoteo, era algo más complejo.
más antiguo. Era el sonido del agua que cede y vuelve, que se abre y se cierra, que recibe la nave y la deja pasar, una y otra vez, con una paciencia que no tiene límite, con una calma que no tiene fondo. El cielo comenzó a cambiar. El gris perla del amanecer se fue abriendo, como una flor lenta, dejando pasar el azul, primero pálido, luego más profundo, luego casi intenso. Las nubes se alejaron hacia el horizonte, quedaron allí, en el borde del mundo, como espectadoras, y el sol apareció, bajo todavía, oblicuo, pero presente, pintando el agua de plata y oro en líneas largas y temblorosas. Ella cerró los ojos, levantó el rostro hacia esa luz. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto?, preguntó él. ¿El qué? No hacer nada, solo estar. Ella pensó un momento, con los ojos todavía cerrados. No me acuerdo, respondió al final. Él asintió. Yo tampoco. La nave avanzaba, siempre hacia el oeste, siempre con esa determinación tranquila de quien sabe exactamente a dónde va y no tiene prisa en llegar. El horizonte era una línea perfecta, recta, interminable. A ambos lados, solo agua. Por delante, solo agua. Por detrás, nada ya. Solo el rastro blanco que la nave dejaba en la superficie, una línea de espuma que se deshacía despacio, que desaparecía, como si el océano borrara cada huella, como si el viaje no dejara rastro, como si solo existiera el ahora. Ella terminó el café, dejó la taza en el suelo de la terraza y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Las olas seguían, una tras otra, lentas y profundas. El viento era constante, suave, como una respiración enorme y pausada. Los párpados le pesaban, no de sueño, de algo distinto, de esa quietud que llega cuando el cuerpo entiende que no hay ningún sitio al que ir, ninguna tarea pendiente, ninguna decisión urgente. Solo esto, solo el mar, solo el cielo, solo el movimiento lento y constante de la nave. Él también cerró los ojos. El sol les daba en la cara, tibio, casi sin fuerza todavía, pero presente. El sonido del agua era como un metrónomo, siempre igual, siempre continuo. Fum, fum, fum. El casco cortando el agua cerrándose detrás, el motor en algún lugar profundo de la nave, pulsando, girando, llevándolos hacia el oeste, hacia el otro lado del mundo. En algún momento ella habló, sin abrir los ojos. Podría quedarme así para siempre. Él no respondió enseguida. El viento pasó entre ellos, frío y salino. Ya lo sé, dijo él al final. Yo también. Las horas pasaron sin peso, sin relojes, sin teléfonos, sin nada que las midiera o las reclamara. El sol subió despacio por el cielo. El azul se intensificó. Las olas siguieron, una tras otra, sin cambiar su ritmo, y la nave siguió avanzando, siempre hacia el oeste, siempre. El atardecer llegó sin prisa, como todo en este viaje. El sol descendió despacio hacia el horizonte, tiñendo el océano de colores que no tenían nombre exacto: naranja, cobre, rosa viejo, malva. El agua los reflejaba a todos, mezclándolos, multiplicándolos. Y luego, poco a poco, el azul profundo de la noche comenzó a ganar. Ella se había cambiado. Un vestido largo de color negro, simple, elegante, con pendientes pequeños de oro que brillaban apenas con la luz de la suite. Él llevaba una chaqueta oscura, sin corbata, con el primer botón de la camisa abierto. Se miraron un momento antes de salir, sin decir nada. Solo esa mirada que entre dos personas que se conocen bien dice todo. El corredor estaba silencioso como siempre. La moqueta Burdeos absorbía sus pasos. Las lámparas de pared emitían su luz ámbar continua. Las puertas de madera a ambos lados, cerradas, discretas.
Tomaron el ascensor de latón dorado. Las puertas se cerraron. El espejo biselado les devolvió su imagen. Él detrás de ella, las manos de él en los hombros de ella. Suaves. Subieron un piso. El salón de primera clase estaba en la cubierta superior. Se llegaba a él por una escalera amplia, con pasamanos de metal dorado y madera oscura, con una moqueta de color verde botella en los escalones. Desde abajo ya se escuchaba, muy suave, muy lejano todavía, el piano. Era un sonido que llegaba antes que cualquier otra cosa. Notas lentas, espaciadas, con una quietud entre ellas que era tan importante como las notas mismas. No era una melodía que se reconociera fácilmente, era algo propio, algo que parecía nacer en ese momento, para ese espacio, para esa noche. Ella se detuvo en mitad de la escalera, solo para escuchar. Él esperó a su lado, sin prisa. El salón era largo y alto, con grandes ventanales a ambos lados que enmarcaban el océano oscuro, el último rastro de luz en el horizonte, las primeras estrellas. El techo estaba decorado con paneles lacados en negro y oro, con motivos geométricos, con flores estilizadas, con ese lenguaje art deco que recorría toda la nave como un hilo conductor. Las mesas eran redondas, pequeñas, con manteles de lino blanco, con una vela encendida en el centro de cada una, con copas de cristal fino que capturaban y devolvían la luz de las llamas. La luz del salón era baja, cálida, íntima. Todo el espacio respiraba con esa calma especial de los lugares donde el tiempo se ha decidido a detenerse. El piano estaba al fondo, negro, de cola, perfectamente pulido. El pianista era un hombre mayor, de cabello blanco, con una chaqueta oscura, sentado con una postura recta pero sin rigidez, como alguien que lleva toda la vida haciendo esto y que lo hará hasta el final. Sus manos se movían despacio sobre las teclas, con una seguridad tranquila, sin esfuerzo aparente, como si la música fluyera sola y él solo la acompañara. Un camarero los condujo a una mesa junto a los ventanales. Se sentaron. Frente a ellos, el océano nocturno, negro ahora, con reflejos plateados de la luna que comenzaba a subir. Las olas seguían, siempre, lentas y profundas, golpeando el casco con ese ritmo que ya les era familiar, que ya les parecía natural, como la respiración. El camarero dejó 2 cartas sobre la mesa y desapareció sin ruido. Ella no abrió la carta enseguida. Miró por el ventanal. El reflejo de la vela de la mesa temblaba en el cristal, superpuesto al oscuro del océano, como una llama flotando sobre el agua. «Es extraño», dijo ella en voz baja. «¿El qué?» «Que me sienta tan en casa, aquí, en medio de la nada». Él miró por el ventanal también. «Quizás por eso, porque es la nada. No hay nada que gestionar, nada que resolver». Ella asintió despacio. «Solo esto, solo esto». El piano continuaba. Las notas llegaban hasta ellos con suavidad, sin imponerse, sin pedir atención, solo estando ahí, como el viento, como el mar. Era una música para el fondo de las cosas, para el espacio entre las palabras, para el silencio que existe entre 2 personas que no necesitan hablar para estar juntas. Pidieron algo ligero, una sopa de color dorado que olía a azafrán y a mar, pan oscuro con mantequilla fría, una copa de vino blanco, seco, con un aroma que recordaba vagamente a las piedras mojadas y a las flores de verano. Comieron despacio, sin prisa, sin hablar demasiado. La conversación entre ellos era así. Siempre había sido así, con espacios largos que no incomodaban, que descansaban. En algún momento el pianista cambió de pieza, algo más lento todavía, más profundo. Las notas bajaban, se hacían más graves, más redondas. Llenaban el salón con algo que no era exactamente tristeza, que era más bien nostalgia.
esa nostalgia extraña que no pertenece al pasado, que pertenece al presente, al momento exacto que se está viviendo y que ya se sabe que se echará de menos. Ella cerró los ojos un instante, escuchó. Después del café salieron al paseo de cubierta. El aire de la noche era frío y completamente limpio, sin una sola impureza. El cielo era extraordinario, sin la contaminación lumínica de ninguna ciudad, sin ningún horizonte que no fuera el del propio océano. Las estrellas eran miles, millones, formando un manto denso y silencioso sobre sus cabezas. Ella apoyó los brazos en la barandilla, miró hacia arriba. No recuerdo haber visto tantas estrellas, dijo. Porque nunca hemos estado tan lejos de todo, respondió él. Se quedaron allí un tiempo largo. El viento movía suavemente la tela de su vestido. Las olas golpeaban el casco abajo, rítmicas, profundas, incansables. Y el piano, todavía el piano, llegaba amortiguado desde dentro del salón, a través de los cristales, mezclado con el viento y con el mar. 3 sonidos distintos que se convertían en uno solo, en algo que no tenía nombre, pero que se sentía en el pecho, en algún lugar justo debajo de las palabras. Volvieron a la suite tarde, sin haber mirado el reloj en toda la noche, sin haber sentido la necesidad de hacerlo. El corredor estaba completamente silencioso a esa hora. Las lámparas de pared habían bajado su intensidad, una luz más tenue ahora, más íntima, como si la nave misma se hubiera preparado para dormir. Sus pasos sobre la moqueta Burdeos eran imperceptibles. Solo el suave movimiento del suelo bajo sus pies, ese balanceo lento y constante que ya no notaban conscientemente, que el cuerpo había aceptado, que el cuerpo ya esperaba. Él abrió la puerta de la suite. El interior estaba en penumbra. Durante su ausencia, alguien había entrado, en silencio, sin dejar rastro de su presencia. Las cortinas de terciopelo verde musgo estaban corridas, dejando ver solo el óvalo negro del océano nocturno a través del cristal. Las camas estaban abiertas, las sábanas dobladas hacia atrás con precisión, las almohadas dispuestas, todo listo. Sobre cada almohada, un pequeño sobre de papel color crema. Ella lo recogió, lo abrió despacio. Dentro, solo una tarjeta, con el pronóstico del tiempo para el día siguiente, y una frase escrita a mano con tinta azul. Buenas noches. El Atlántico les desea un descanso sereno. Ella sonrió, lo dejó en la mesilla de noche. Se prepararon para dormir en silencio, ese silencio cómodo de los años, ese silencio que no pide ser llenado, que existe entre dos personas que han aprendido a ocupar el mismo espacio sin estorbarse. El cuarto de baño olía a flores, las toallas estaban calientes, el mármol brillaba con una luz baja y continua. Ella se desmaquilló despacio, mirándose en el espejo grande, con esa atención distraída que se tiene cuando la mente está en otro lugar. Él se asomó a la pequeña terraza un momento. El aire de la noche le golpeó la cara, frío y limpio, cargado de sal. El océano era negro y enorme. Las olas seguían, incansables, profundas, moviéndose en la oscuridad con una energía que no necesitaba ser vista para sentirse. Miró el cielo, las estrellas todavía allí, millones de ellas, quietas. Respiró hondo una vez y volvió adentro. Se metieron en la cama. Las sábanas eran frescas y suaves, con ese tacto del algodón de alta calidad que envuelve sin pesar, que acoge sin apretar. Ella apagó la última lámpara. La oscuridad fue completa durante un instante. Luego los ojos se acostumbraron y apareció la luz tenue del océano, el reflejo de la luna en el agua, filtrándose a través de las cortinas con un brillo suave y plateado.
El movimiento de la nave era diferente ahora. Durante el día no se había notado tanto. La luz, el viento, el horizonte visible, todo eso distraía, todo eso anclaba el cuerpo al presente, pero en la oscuridad y en el silencio el movimiento se volvía protagonista. Era un balanceo muy suave, lento, de un lado al otro, con una periodicidad perfecta, como una cuna, como algo que conoce el ritmo exacto del descanso. Ella lo notó enseguida, ese movimiento que entraba por la espalda, que subía por la columna, que llegaba a los hombros y los soltaba, como si el océano le dijera algo, sin palabras, sin sonido, solo con ese vaivén constante y suave. Suéltalo todo, ya puedes. El sonido del agua contra el casco llegaba desde abajo, sordo, continuo, profundo. No era un golpe, era más bien una conversación. El agua y el acero hablando en voz baja, en un idioma sin palabras, que existía antes que cualquier idioma. Fum, 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 siempre igual, siempre. Él habló en voz muy baja. ¿Estás despierta? Una pausa larga. Casi no, respondió ella, con la voz ya espesa, ya lejana. Él no dijo nada más, solo extendió una mano, y ella la tomó, sin mirar, sin moverse apenas, como si sus manos se encontraran solas, como si supieran el camino de memoria. El balanceo continuó, las olas continuaron, el motor de la nave pulsaba en algún lugar muy abajo, como un corazón enorme y tranquilo, latiendo para todos, para la nave entera, para el océano, para la noche. Los pensamientos empezaron a perder forma, a hacerse más blandos, más lentos. Las imágenes del día llegaban en fragmentos. El amanecer en el puerto, la luz dorada de la sala de embarque, el peso frío de la llave en la palma de la mano, el café en la terraza, el horizonte, las olas, el piano, las estrellas, todo mezclado, todo quieto, todo hundiéndose despacio. El océano seguía ahí fuera, enorme, negro, infinito, moviéndose con esa energía antigua que no descansa nunca, que no necesita descansar, que existía antes que cualquier cosa y que existirá después. Pero ellos ya no lo escuchaban, ya no lo sentían, solo el balanceo, solo esa oscilación suave y perfecta que los llevaba, que los mecía, que los dejaba ir. Y el sueño llegó, sin que nadie lo llamara, sin que nadie lo notara llegar, como llegan siempre las cosas verdaderas, en silencio, de puntillas, cuando uno ya no está mirando. La luz llegó antes que el sonido, siempre es así en el mar, una claridad suave, difusa, que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo verde musgo con una delicadeza que no despertaba, que solo rozaba. Ella abrió los ojos despacio, sin sobresalto, sin confusión, solo ese momento quieto en que la conciencia vuelve, poco a poco, como la marea. El techo de la suite era alto y oscuro, con su moldura dorada, con su lámpara circular apagada, y el movimiento, todavía el movimiento, el balanceo suave de la nave, que había continuado toda la noche, que no había parado nunca, que estaba ahí cuando ella se durmió y seguía ahí ahora, como una promesa cumplida. Él dormía todavía. Ella lo miró un momento, la respiración lenta y profunda, el cuerpo completamente quieto, con esa paz absoluta que tienen las personas cuando duermen de verdad, cuando el descanso es completo. Ella salió de la cama con cuidado, despacio, sin hacer ruido. Se puso el albornoz, las zapatillas, y fue hacia las cortinas. Las abrió apenas, solo un poco, con 2 dedos. El exterior la detuvo, se quedó quieta, con la cortina entreabierta, mirando. El océano al amanecer era una cosa completamente distinta al océano de la noche. No era negro, no era gris, era rosa, y naranja, y dorado, y blanco. El sol todavía no había aparecido sobre el horizonte, pero su luz ya lo precedía, extendiéndose por el cielo en capas,
una sobre otra, cada una más clara que la anterior. El agua recogía esos colores, los hacía suyos, los transformaba. Las olas captaban la luz en sus crestas, brillaban un instante, y luego volvían a la oscuridad del valle siguiente. Era algo que no se podía describir del todo, que se podía solo mirar. Ella abrió las cortinas del todo. La luz entró en la suite, suave, rosada, casi irreal. Cayó sobre las sábanas blancas, sobre los paneles de madera oscura, sobre el terciopelo azul del sillón, transformando cada cosa en algo distinto, más vivo, más presente. Él se movió en la cama, abrió los ojos, la miró, de pie frente a los ventanales, con el albornoz crema, con la luz del amanecer envolviéndola. No dijo nada, solo la miró. «Buenos días», dijo ella, sin volverse. «¿Hace mucho que estás despierta?» «Un rato. Mira». Él se incorporó, miró por los ventanales y se quedó quieto también. El cielo cambiaba por momentos. Lo que había sido rosa se volvía naranja, lo que había sido naranja se volvía dorado, y en el horizonte una línea de luz blanca e intensa que crecía, que se expandía, y luego el sol. Primero, solo un arco, una curva de fuego sobre el borde del mundo. Luego, más, hasta que estuvo entero, redondo, perfecto, colgando sobre el océano como algo que acababa de ser inventado. Llamaron al servicio de habitaciones 2 cafés, zumo de naranja, tostadas con mantequilla y mermelada. Llegó todo en una bandeja grande de plata, cubierta con una pequeña campana de metal que mantenía el calor, con una flor fresca en un vasito de cristal, con 2 servilletas de lino dobladas en triángulo perfecto. Lo llevaron a la terraza, se sentaron, con las tazas en las manos, con el sol en la cara, con el océano delante. El café era perfecto, oscuro, caliente, con un aroma que se mezclaba con el aire salino de la mañana. Ella sostuvo la taza con las 2 manos, cerró los ojos un momento, solo para sentir el calor. El sol comenzaba a calentar, todavía suave, todavía con esa delicadeza de la mañana temprana. Antes de que el día decida tomarse en serio, las olas seguían, una tras otra, siempre. «¿Cuántos días llevamos?», preguntó él. Ella pensó. «No lo sé exactamente». Una pausa. «Y me da igual», añadió. Él sonrió. «A mí también». Estuvieron así mucho tiempo, sin hablar, sin moverse apenas. Solo el café, el sol, el mar. Las gaviotas habían desaparecido hacía días. Ya no había tierra suficientemente cerca para que volaran hasta allí. Solo el océano abierto, solo el cielo enorme, solo ellos dos, en esa pequeña terraza, en mitad del Atlántico. Ella se levantó en algún momento, fue hasta la barandilla, apoyó las manos en el metal frío y pulido, miró el agua directamente abajo, el casco de la nave cortando el océano, el agua abriéndose a los lados en 2 alas blancas de espuma, perfectas, simétricas, y debajo el azul profundo del agua, oscureciéndose hacia el fondo, volviéndose negro, impenetrable. Cuántas cosas había allí abajo, cuántos siglos de silencio. «¿En qué piensas?», preguntó él desde la silla. Ella tardó en responder. «En lo pequeños que somos», dijo al final, «y en lo bien que sienta saberlo». Él no respondió, pero asintió. Despacio. La mañana avanzó sin prisa. Se ducharon, se vistieron con calma, sin la urgencia de ningún plan, sin la presión de ningún horario. Pasearon por la cubierta, el sol ya más alto, el viento más suave que los días anteriores. El océano ese día era de un azul intenso, casi irreal, como pintado. Las olas largas y lentas del Atlántico profundo, con sus valles suaves y sus crestas que brillaban, y la nave, siempre adelante, siempre con esa determinación tranquila, cortando el agua, avanzando,
llevándolos. Al mediodía, desde el puente de mando, llegó un mensaje por los altavoces. Una voz tranquila, profesional, que informaba de la posición de la nave, de la temperatura del agua, de la distancia recorrida, de la distancia que quedaba. Ella escuchó el número, la distancia que quedaba hasta Nueva York, y sintió algo extraño. No impaciencia, no alegría, algo más parecido a la melancolía, a esa tristeza suave que llega cuando algo hermoso está llegando a su fin, cuando uno empieza a despedirse antes de tiempo, porque así funcionan las cosas hermosas. Siempre se empiezan a echar de menos un poco antes de que terminen. La niebla llegó antes que la ciudad. Era una niebla suave, blanca, que flotaba sobre el agua como algo vivo, como algo que respiraba. El océano había cambiado durante la noche. Ya no era el azul profundo e infinito del Atlántico abierto. Era más oscuro ahora, más denso, con un color verdoso que hablaba de profundidades distintas, de corrientes distintas, de agua que ya conocía la proximidad de la tierra. Ella se despertó antes del amanecer, sin que nada la llamara, solo esa intuición del cuerpo, ese saber sin saber que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó, se puso el albornoz, fue hacia los ventanales y lo vio, en el horizonte, muy lejos todavía, casi invisible, una sombra que no era agua, que no era cielo, que era otra cosa, algo sólido, algo que permanecía mientras el agua se movía a su alrededor. Tierra. Él apareció a su lado sin que ella lo oyera llegar. Se quedaron los dos en silencio, de pie frente a los ventanales, con el albornoz, con los pies descalzos sobre la moqueta, mirando esa sombra lejana que crecía muy despacio, que se hacía más definida, más real. La nave había reducido su velocidad, se notaba en el movimiento, más suave ahora, más deliberado, como quien se acerca a algo con cuidado, con respeto. El motor seguía pulsando, pero con una cadencia distinta, más lenta, más contenida, como si la nave supiera que el viaje llegaba a su fin, como si ella también lo sintiera. Se vistieron despacio, por última vez en esa suite, con esa luz, con ese silencio. Ella pasó los dedos por el panel de marquetería de la pared, por las líneas geométricas del Art Deco, por la madera suave y oscura. Él recogió las últimas cosas del cuarto de baño, los pequeños frascos, las tarjetas, el sobre de papel crema con el mensaje de buenas noches que ella había guardado. Lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta, sin decir nada. Desayunaron en la terraza por última vez, el café, el zumo, las tostadas, todo igual que los días anteriores y sin embargo completamente distinto, porque ahora había un horizonte que se llenaba, que crecía, que tomaba forma. La niebla se iba disipando poco a poco, como un telón que sube despacio, revelando algo que había estado ahí siempre, esperando, y entonces apareció. Primero fue solo una forma, alta, vertical, gris en la niebla de la mañana, luego otra y otra más, y de repente la ciudad entera. Nueva York surgiendo de la niebla como algo que uno ha soñado tantas veces que ya no sabe si es real, con sus torres altísimas reflejando la luz del amanecer, con sus miles de ventanas que brillaban, con su perfil imposible e inconfundible contra el cielo. Ella se llevó una mano a la boca. No dijo nada. No hacía falta. La nave avanzó despacio por el canal de entrada. El agua aquí era más oscura, más quieta, protegida por la tierra hacia ambos lados. En las orillas, la ciudad se extendía, enorme, ruidosa incluso a esa distancia, viva. Otras embarcaciones pasaban cerca, remolcadores, barcos de carga, pequeñas lanchas. Todo parecía diminuto comparado con la nave, y sin embargo,
La nave avanzaba entre todos ellos con esa calma soberana de siempre. El cuerno de la nave sonó, un sonido largo, profundo, que venía de muy adentro, que resonó sobre el agua, que rebotó contra los edificios de la orilla, que se expandió por el aire de la mañana como algo que anunciaba, que declaraba: aquí estamos, hemos llegado. Ella sintió ese sonido en el pecho, en algún lugar debajo de las palabras. Pasaron junto a la estatua. Ella estaba allí, como siempre, como lleva siglos estando, verde y quieta, con el brazo alzado, con la antorcha en la mano, mirando al océano desde el que habían venido. Ellos la miraron pasar, en silencio, con ese respeto que se tiene ante las cosas que son más grandes que uno, que son más antiguas, que han visto demasiado para ser resumidas. La nave siguió avanzando, los muelles aparecieron, enormes estructuras de metal y hormigón, con grúas, con personal uniformado esperando en el muelle, con las cuerdas de amarre listas. La ciudad ya estaba ahí, a metros, real, concreta, con su ruido, con su olor, con su energía que llegaba incluso hasta el agua. Y sin embargo, en ese momento, en esa cubierta, con el viento en la cara y el sol de la mañana y el sonido del agua y el perfil de la ciudad creciendo ante ellos, todo seguía siendo el viaje, todo seguía siendo ese espacio fuera del tiempo que habían habitado durante días. Las cuerdas de amarre cayeron al muelle, los operarios las recogieron, las enrollaron en las cornamusas, con esa eficiencia silenciosa de quien ha hecho esto miles de veces. La nave se detuvo, definitivamente, completamente, y el movimiento que había sido su compañero constante durante días desapareció. El suelo bajo sus pies era sólido ahora, inmóvil, y esa inmovilidad se sentía extraña, se sentía nueva, como algo que había que volver a fin de aprender. Volvieron a la suite por última vez. El equipaje ya estaba preparado junto a la puerta, las maletas ordenadas, listas. Ella se detuvo en el centro de la habitación, miró el sillón de terciopelo azul, la lámpara de cristal ámbar, los paneles de marquetería, las cortinas de terciopelo verde, miró la cama, todavía con la forma de sus cuerpos en las sábanas, miró la pequeña terraza, el cielo de Nueva York al otro lado del cristal. Respiró hondo. ¿Estás lista?, preguntó él. Ella tardó un momento. Sí, dijo al final. Estoy lista. Pero antes de salir se acercó a los ventanales una última vez. Apoyó la palma de la mano en el cristal. El océano quedaba ya atrás, invisible desde aquí, escondido detrás de la ciudad y de los muelles y de todo lo que venía ahora. Pero ella lo sentía todavía. El balanceo que ya no existía, pero que el cuerpo recordaba. El sonido del agua contra el casco que seguía en algún lugar dentro de ella. Las noches de estrellas, el piano, el café en la terraza, la luz ámbar de la suite, las olas, siempre las olas. Todo eso era suyo ahora, para siempre. Salieron de la suite. La puerta se cerró a sus espaldas, con ese mismo clic suave y definitivo del primer día. Caminaron por el corredor por última vez, la moqueta Burdeos, las lámparas ámbar, las puertas de madera. Tomaron el ascensor de latón dorado. Las puertas se cerraron. El espejo biselado les devolvió su imagen, iguales que a la llegada, y sin embargo distintos, como siempre ocurre con los viajes que importan. Y mientras la ciudad de Nueva York los recibía con su ruido y su luz y su energía imparable, mientras el mundo real volvía a existir a su alrededor, en algún lugar dentro de ellos, el Atlántico seguía, las olas seguían, el balanceo suave y perfecto de la nave seguía, para siempre quieto, para siempre en movimiento,
como los viajes que no terminan del todo nunca, como los sueños que se quedan